prestigiado maestro Salvador Ruedas Miders hará una interesante reflexión sobre los personajes y figuras emblemáticas para la historia de México, así como un acercamiento hacia el cómo se ha abordado históricamente la construcción del mito del héroe, del antihéroe o del villano, así como de los rasgos distintivos de su proporción humana que son compartidos y aceptados eh, por la condición humana. Y bueno, como contexto, nuestro ponente, el maestro Salvador Ruedas Miders, es maestro en estudios de arte por el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y también es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y de 1975 al 2005 fue investigador titular de la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y de 1995 al 2002 fue director de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y hoy es miembro del Consejo de Asesores de la revista Relatos e Historias de México y también es autor de diversos libros y publicaciones. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec, el cual trabaja desde hace 19 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Hoy estamos aquí en representación de su directora Lilia Jagua y de su equipo. Y les recordamos que es importante que apaguen sus micrófonos y cámaras. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, tanto de Facebook como de Zoom. Y estas serán contestadas al final de la sesión. Y bueno, comenzamos con esta interesante ponencia sobre cómo la historia de repente califica a algunos como héroes y luego la misma historia los califica como villanos. Y bueno, Salvador, es un honor tenerte aquí, bienvenido. Y en un ratito nos continuamos con las preguntas. Pues muchas gracias, Ana Paula. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de Probosque por esta invitación. Realmente para mí es un privilegio que ustedes me inviten y que puedan abrir la señal a tanta gente para hacer una plática sencilla, pero la idea es que me acompañen en una reflexión que yo he tenido desde hace algunos años, de saber por qué pensamos lo que pensamos de los héroes y de los villanos. Yo creo que todos nosotros hemos leído o hemos escuchado o hemos incluso afirmado que vencedores. Probablemente. Pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que en realidad las historias van cambiando con el tiempo y van cambiando conforme van necesitando explicaciones distintas. Las generaciones van con el rodar de las generaciones, o como diría don Luis González, con la ronda de las generaciones. Entonces yo le puse a esta plática ajedrez del tiempo, de héroes y villanos, porque me gustaría que pensáramos precisamente en un tablero de ajedrez en donde pasamos de negro a blanco y que hay a veces algunas reglas para hacer los movimientos, pero que indistintamente los personajes van pasando de negro a blanco y van siendo partícipes de diferentes maneras de pensar al mundo y de diferentes maneras de pensar la historia y de pensarnos en la historia. La regla es que en la historia y nuestro presente se hace con lo que pasó, con lo que creemos que pasó, con lo que queremos que hubiera pasado, y con todo eso junto, más leyendas, cosas verdaderas, cosas verosímiles e incluso ciertas falsedades, vamos armando el edificio de la historia. Para ayudarme en esta plática, tengo una serie de imágenes que voy a ir pasando muy rápidamente. Espero no ser demasiado aburrido para ustedes. Así que voy a aprovecharme de su paciencia y vamos a comenzar. Quiero comenzar con esta frase del siglo XVIII. Dice, al fin y al cabo, toda pintura es una historia de amor y de odio cuando se la lee
desde el ángulo correcto. Si quitamos que Leopoldo Salas Nicanor escribió o publicó en 1731 y lo ponemos en 2022, creo que nos queda perfectamente. Es finalmente los mismos objetos, las mismas pinturas las podemos leer con ángulos distintos y entre el amor y el odio solamente está la posición que nosotros tengamos o el ángulo correcto que él afirma. Alberto Manguel, un escritor argentino muy influyente y muy realmente muy atractivo en sus maneras de ver la historia de las palabras, la historia de las imágenes, la historia de los libros y de la lectura, escribió lo siguiente: para construir nuestro relato, nos valemos de ecos de otros relatos, de la ilusión de vernos reflejados, de conocimientos técnicos e históricos, de habladurías, ensueños y prejuicios, de iluminación y de escrúpulos, de la candidez, de la compasión, del ingenio. Ningún relato evocado por una imagen es definitivo o exclusivo. De hecho, eso es lo que vamos a ver en las imágenes que siguen. El escritor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón dijo: me sumerjo en los mitos de México, en su silencio de pedernal, nada más aceptándolo todo, manteniendo los ojos abiertos, en su lento espasmo, reunimos a Sor Juana Inés de la Cruz con Pancho Villa. A lo que se refiere Luis Cardosa y Aragón es que precisamente nosotros podemos ver en un mismo libro de historia o en un solo museo o en una sola exposición los extremos de México. Al personaje más inteligente, más civilizado de nuestra historia, que es Sor Juana Inés de la Cruz, y quizá al protagonista de la historia más irreverente y al mismo tiempo impredecible, que fue Pancho Villa. Aquí lo tenemos, perdón, aquí tenemos a Sor Juana en el famoso retrato que está en el Museo Nacional de Historia de Miguel Cabrera. Este retrato, que se ha hecho tan famoso y que todo el mundo reconoce a esta monja como Sor Juana Inés de la Cruz y no como cualquier otra monja, en realidad fue pintado 50 años después de que ella murió. Es decir, la imagen que tenemos de Sor Juana Inés de la Cruz es de una escritora, aunque no todos hayamos leído lo que ella haya escrito, a veces ni siquiera un renglón de lo que haya escrito, pero reconocemos esta imagen como de Sor Juana Inés de la Cruz, no, un pintor 50 años después de muerta. Y aquí tenemos precisamente a Pancho Villa, el otro extremo de nuestra historia, con el general Felipe Ángeles en uno de los paneles del mural sobre la revolución de don Juan O'Gorman. Aquí están los objetos con los cuales podemos reconocer a Pancho Villa. Creo que un poco a propósito les dije, están Pancho Villa y Felipe Ángeles. No les dije, Pancho Villa es el personaje que está a la derecha. Yo creo que todos o casi todos sabemos que Pancho Villa es el que está a la derecha. ¿Por qué? Porque hay una serie de objetos que sirvieron al pintor Juan O'Gorman para poder crear un ícono de Pancho Villa, y la imagen que tenemos de él es la que se fue construyendo a través de los objetos que se guardan en los museos. Por ejemplo, su Saracóf, sus mitazas, que son esas famosas polainas que usaban los dorados de Villa, que eran siempre 300 hombres de élite. Aquí tenemos, por supuesto, a Miguel Hidalgo. Si yo les digo, miren, aquí tenemos a Benito Juárez, ustedes van a decir, no, no, maestro, se está usted equivocando. Este es Miguel Hidalgo. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, lo reconocemos porque es un hombre anciano, solemne, vestido de negro, calvo, con pelo blanco. Atrás está la Virgen de Guadalupe. En la mano derecha tiene un documento que puede ser uno de los documentos de los que él expidió al inicio de la Guerra de Independencia. Pero la realidad es que fuimos creando la imagen de Miguel Hidalgo
de una manera paulatina a través del siglo XIX. Pensemos una cosa, Miguel Hidalgo se construye como héroe a partir de 1823 junto con los otros héroes de la independencia de la insurgencia. Entre 1810 y 1821, todos estos personajes habían muerto eh, como si fueran delincuentes, es decir, fueron juzgados, fueron fusilados, algunos fueron defenestrados, es decir, sus cuerpos fueron maltratados, fueron mutilados. No tenían nada de héroes, eran los villanos del imperio y del último tramo, del imperio español y del último tramo virreinal. Fueron construyéndose como héroes conforme fueron pasando los años a partir de 1821, con la consumación de la independencia, pero sobre todo de 1823, cuando el Congreso los nombra beneméritos de la patria en grado heroico. Entonces ahí se fueron construyendo, pero no había un retrato de Miguel Hidalgo, se fue imaginando cómo era. Entonces tenemos por ejemplo, en donde lo imaginaban como bachiller, y estos otros que voy a ir pasando, que son los Migueles Hidalgo que se van delineando hasta tener la imagen que nosotros podemos reconocer hoy. Las crónicas hablan de un hombre cargado de hombros, pelo blanco, calvo, 57 años, no 70 como de repente pareciera que lo imaginamos, sino un hombre, digamos, de edad madura, lo suficientemente fuerte para poder llevar jornadas a caballo a una gran tropa de los insurgentes que en ese momento se llamaban Ejército Insurgente Libertador. Quiero que tengan este nombre en la mente, porque cuando lleguemos a Zapata lo vamos a repetir. Hablaban de él como un hombre cargado de hombros, de ojos grises o verdes, sosegado, labios delgados, cómo se fueron construyendo las imágenes de Hidalgo. Esta es una de las imágenes populares de mediados del siglo XIX. Esta perteneció a la familia de Hidalgo. Pero el padre de la patria en realidad dejó pocos objetos, entre ellos la casulla y sus instrumentos para dar misa, para llevar santos óleos, el confesionario. Esta es una de las primeras imágenes que realmente se tienen hechas como si fuera un retrato hablado. No se parece en nada al Hidalgo que estamos viendo desde el principio, excepto quizá en la postura, es decir, con el brazo levantado, aunque no con una cruz, no con un sombrero con plumas verde, blanco verde, blanco y rojo, sino con el sombrero del cura, no con la banda roja que le atraviesa los hombros, sino con la banda azul del cura, etcétera. Este es el Miguel Hidalgo que fue pasando a la historia como reconocido. Entre otras cosas, porque trae efectivamente el brazo alzado, pero aquí trae el estandarte. Y siempre pensamos, bueno, es que es el estandarte de Atotonilco. Pues no, es también una síntesis. Igual los hidalgos populares. Por ejemplo, que es de Antonio Fabrés, 1905, que está en Palacio Nacional, pero lleva el famoso estandarte que todos le reconocemos. Algunos de los documentos que él firmó, el pomo de su bastón. Esta es la Virgen de Guadalupe de Atotonilco. Es un cuadro grande que debió haber estado en un altar. Cuentan las crónicas que con 2 pedazos de madera arma este cuadro a manera de estandarte.
Es decir, el estandarte de Atotonilco no era un estandarte, como bien nos explicaba el historiador Jacinto Barrera en un libro que se los recomiendo, memorable, chiquito, muy rico para leer. Convierte óleo en un estandarte, pero como no es un estandarte, muy pronto se pasó a que sí es un estandarte. Este estandarte lo recogen los insurgentes en su camino hacia Valladolid hoy, y sabemos que es del obispado de Michoacán porque tiene este escudo que es el colegio de San Pedro y San Pablo y las tres islas que son el símbolo del reino de Michoacán. En el siglo XIX también corrió este pequeño cuadro bordado sobre un grabado de la Virgen de Guadalupe, hecho muy probablemente por las monjas de Querétaro y que se lo regalaron en algún momento al cura Hidalgo, pero la leyenda dice que lo encontraron a manera de escapulario cosido a la camisa de Hidalgo durante el juicio que se llevó a cabo en Chihuahua. Este sí es un pequeño medallón como relicario que tenía Hidalgo. Acá en realidad son el verso y el anverso. Es el Señor de los trabajos. Es un Cristo, un rostro de Cristo, de la Magdalena, con una espina y se le llamaba el Señor de los Trabajos y lo llevaban cuando había que ir a bendecir o ayudar en el parto a alguna mujer. Y en el otro lado está la Virgen de Dolores, porque Miguel Hidalgo era el cura de Dolores. En las monedas del pueblo de Dolores, las imágenes de Hidalgo, por ejemplo en cera, que se van haciendo a mediados del XIX. Este ya es un grabado de principios del siglo XX, es un grabado de posada, de unos pequeños fascículos de la Biblioteca del Niño Mexicano, son como 150 fascículos, que traen relatos históricos y a veces relatos legendarios de la historia de México y los ilustró Posada en alguna de sus páginas y sus portadas. Acá el estandarte se convierte en bandera. Por supuesto, es de Orozco, y ya aparece como si fuera un hombre fuerte pero anciano de 70 años, cuando en realidad tenía 58 cuando muere, 57 cuando se revela. Este es el de Juan O'Gorman, que está aquí en el castillo de Chapultepec, y está doble. Está el Hidalgo que podría tener la edad de 57 años con la banda roja atravesada que decían quienes lo describieron que tenía, y la que fue construyéndose a lo largo del 19 con este anciano. Pero el que trae el estandarte de Valladolid es el joven. Y miren la manera como se va construyendo para los elementos lúdicos de los museos, en este caso del Museo del Caracol. Y de todos modos, podemos reconocer que es Miguel Hidalgo, es decir, todas las construcciones que se fueron haciendo a lo largo del 19 se construye como este hombre anciano y la síntesis, que es casi una caricatura, de todos modos nos permite reconocerlo. Reconocerlo por el traje, por la banda, por el pelo blanco, porque es calvo, porque trae el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero ha cambiado tanto el relato que aquí ya lo ponen de ojos azules y no de ojo verde o gris. Miguel Hidalgo es el primer personaje que pasó de ser un villano a ser un héroe. Aquí está en el momento de su rendición, en la catita de Baján, y fue amarrado, para que vean cómo lo vamos a explicar como villano, fue amarrado a esta silla, y esta silla a su vez puesta al lomo
de una mula y desde Acatita de Baján fue llevado a Chihuahua, donde fue encarcelado, fue juzgado y finalmente fue defenestrado y degradado antes de ser ejecutado. Este es el lugar, la pintura que hay en el lugar en donde se le enterró, donde se le fusiló y luego se le enterró en Chihuahua. Y estos son los documentos que lo hacen famoso. Está el primer periódico insurgente con los textos de lo que estaban buscando los insurgentes. Todavía no están buscando la independencia de España. Están buscando otro tipo de cosas, lo que nosotros podríamos entender como justicia política. Están desconociendo a los miembros del gobierno virreinal que se asumieron como autoridades máximas del virreinato cuando el rey estaba preso por Napoleón, lo cual los hacía ilegítimos. Este es de cuando entra a Guadalajara. Este es en donde está dando instrucciones ya de guerra de la utilización de animales de carga, de caballos, de maíz, etcétera, también en Guadalajara. Y luego están las publicaciones que están contra él. Este anti-Hidalgo es en donde lo acusan de ser el seductor de la patria, por ejemplo, que es uno lo entendería como si fuera una figura literaria, pero en realidad es de un pasaje de la Biblia para hablar del diablo, para hablar del demonio, y el seductor de la patria en manos de los inquisidores se convierte en un cargo de acusación en contra de Hidalgo, es un cargo judicial. Todos estos son en donde el villano Miguel Hidalgo sedujo a los criollos y a los mestizos y a los rancheros y a los negros y a los indios del centro de México para rebelarse contra el rey. Es un cargo muy fuerte que mereció la pena de muerte y después la decapitación de él y de los principales insurgentes. Y el camino para subir hacia el pedestal del héroe fue un poco lento. Esta bandera se llama el Doliente de Hidalgo y fue diseñada por José Sixto Verduzco, un licenciado teólogo insurgente, y él hace un juego de palabras. El doliente es también el doliente siervo de la Biblia, del Viejo Testamento, pero el doliente de Hidalgo refiere al cura de Dolores también. Y en el centro, estos son de a 12, son elementos marianos, por ejemplo, y lo interesante es esta calavera. Esta calavera que por azares del Hollywood y de probablemente Walt Disney y de leyendas de aventura y cuentos de aventuras que leíamos de niños, siempre la referimos a los piratas. Pero en realidad esta calavera con las tibias cruzadas y una cruz es la calavera de Adán, porque la leyenda medieval decía que cuando Adán iba a morir, fue su hijo al paraíso para conseguir el aceite de un árbol que untándoselo a Adán podría seguir viviendo. Pero cuando va el hijo al paraíso, un ángel enorme con la espada de fuego no lo deja entrar y le da, en cambio, unas pequeñas semillas y le dice, en 5,000 años crecerán estos árboles. Entonces el hijo va muy desencantado y cuando llega a, a ver a Adán, Adán ya murió. Entonces le pone las semillas en el pecho, en el vientre, y pasan los años y efectivamente crecen esos árboles. Pasaron los siglos y cuando está construyendo en Salomón el templo de Jerusalén, necesitó madera y se acordó que en un cerro que él había visto, por ahí había unos cedros que podían ser muy útiles para la construcción del templo, que le estaban haciendo falta, y entonces pide que se corten y se traigan. Cuando son cortados los árboles, la reina de Saba, que iba de visita a ver a Salomón, tiene una premonición. Y esta premonición, este sueño, le dice que estas
maderas serán la causa de la caída del templo de Salomón. Y se lo dice, el templo de Jerusalén, y se lo dice a Salomón. Entonces Salomón dice, no, no, a ver, esas maderas déjenlas ahí, entiérrenlas, no quiero saber de ellas. Quedan enterradas, pasan nuevamente los siglos y viene la pasión de Cristo. Y había que hacerle la cruz y no había manera de encontrar madera para hacer la cruz, y alguien se acordó que ahí enterradas habían unos maderos, había visto alguna vez unos maderos, y pues que podían ser muy útiles, y sacan los maderos, y con esos maderos hacen la cruz de Cristo. Y entonces en la base de esa cruz está la calavera de Adán. Esa es la leyenda medieval. Y es la leyenda de la Santa Cruz que está en Santiago de la Vorágine. Lo pueden ustedes leer, hay una buena edición en castellano. Pero esa idea del primer hombre y del doliente tiene que ver, en este caso, para decir que el sacrificio de Miguel Hidalgo no fue un sacrificio inútil, fue un sacrificio como el que fue de Jesucristo, y en la base está el primer hombre. En un momento, en un día, X, se encuentran en Charo el cura de Carácuaro, José María Morelos, y Miguel Hidalgo, el antiguo rector del colegio de San Nicolás en Valladolid, había sido su alumno, y se pone Morelos a las órdenes de Hidalgo. Cuando muere Hidalgo, Morelos es nombrado y queda a cargo para llevar adelante lo que falta de la guerra o lo que sigue de la guerra en el sur del virreinato. Y uno se acuerda que se mete en la zona de Tierra Caliente y en la montaña de Guerrero y en los nudos eh, eh, culturales que están entre Oaxaca y el actual estado de Guerrero, etcétera. Pero ¿cómo le hizo? ¿Por qué se construye como un caudillo? ¿Cómo pasa a ser este cura de un pueblo en el ángulo más cerrado de la cristiandad en la tierra caliente michoacana? ¿Cómo se construye como un héroe? Esa es una de las grandes preguntas que uno se hace. ¿Qué es lo que lo hace reconocerse como un caudillo? Estos son los mapas que existían en esa época de cómo se conocía Chilapa, por ejemplo, que es una de las regiones por donde se mueve Morelos. Realmente no tiene muchos elementos para saber por dónde se está moviendo, por qué parte del mundo está. Y sin embargo, Morelos conocía la zona porque había ido alguna vez a llevar recuas, etcétera, como arriero, pero también tenía la habilidad de hacerse de relaciones. Por ejemplo, se relaciona con Vicente Guerrero, que en aquel entonces era capitán, porque Vicente Guerrero sabía náhuatl. Y entonces le podía ser intérprete entre los grupos de nahuas que estaban favoreciendo a los realistas para que se convirtieran del lado de los insurgentes. Y ese tipo de relaciones es lo que lo va construyendo como un caudillo, pero todavía no como un héroe. Y es un villano para los enemigos realistas. ¿Cómo era su rostro? Había que irlo imaginando. Yo vi, por ejemplo, en un recinto oficial de gobierno, un retrato de Morelos moderno, de apenas hace unos años, en donde lo pintan, muy buen, hay que decirlo que es un buen retrato, pero lo pintan con el pelo largo chino, porque lo que ahora se requiere, y perdón que lo diga yo así, es empezar a imaginar a Morelos como se alguna vez se rumoró a principios del siglo XX, como, no como un mestizo, sino como un mulato, o como alguien que tenía sangre negra. Entonces, para poderlo hacer más de sangre negra, le ponen el pelo chino. Y se alegaba que usaba este pañoleta precisamente para ir tapando su origen mulato. No es verdad. En realidad él usaba este pañoleta porque tenía unas jaquecas terribles, unas migrañas terribles, y se lo amarraba fuerte y seguramente mojado. Los estudios de los antropólogos físicos
pues muestran en el estudio de los huesos de la cara que era efectivamente un mestizo, eh, chaparrito, fornido, grueso. Este es el retrato que se hizo en 1812 de Morelos en Oaxaca. Es el único en donde posó. Hay algunos elementos interesantes, por ejemplo, el listón blanco con azul mariano, es decir, dedicado a la Virgen María, lo mismo que este crespón, el escudo de México con el águila coronada, y la cruz del obispo, no sobre el pecho como lo usaría el obispo, sino sobre el corazón, porque él sabía que no tenía esa jerarquía, pero sí tenía la jerarquía de ser un generalísimo y por eso tiene las tres bandas en el puño. Sobre este retrato es de los que han girado, o sobre él ha girado el resto de los retratos de Morelos como lo conocemos. Entonces, a cualquier niño le pueden preguntar, lo mismo que a nosotros desde hace años, nos pueden preguntar qué es lo que hace que veamos un personaje que es Morelos y no otra persona. El pañuelo, la pañoleta, y vamos construyendo nuestra imagen del héroe con algunos elementos. Aquí está de Juan O'Gorman, está pintado Morelos dos veces, una basado en el retrato del Mixtequito que estábamos viendo, y la otra de una descripción de cómo era él siendo cura. Son todos estos Morelos que los podemos reconocer. Quizás si no le ponemos el pañuelo en la cabeza no sabríamos quién es, pero poniéndoles el pañuelo en la cabeza sabemos que es el héroe. Otra vez de la Biblioteca del Niño Mexicano, Posada. Estos son ya los bocetos de Alma de la Canal para el monumento a Morelos que está en Janitzio. ¿Se acuerdan ustedes? Esta suerte de espiral en donde Alba de la Canal pinta la vida de Morelos desde niño, acá con los lagos michoacanos detrás, hasta el Morelos ya pura, y los bocetos de el Congreso de Apatzingán, etcétera. El retrato de Morelos del siglo XIX, el fusilamiento de Morelos en Ecatepec, y las esculturas, todas ellas poniendo el paliacate en la cabeza con el cual se le puede reconocer. Este es el monumento que está en Janitzio y es digamos, la estatua, monumento más grande de Latinoamérica, dirigida a un héroe. Dice Pablo Montoya, un escritor colombiano, tal vez en ese terreno resbaladizo de las instituciones, en el que los seres del pasado, el presente y el futuro estamos mezclando permanentemente nuestros itinerarios por los agujeros del tiempo. Tal vez ese terreno resbaladizo es la historia. ¿Cómo pasó Morelos? Morelos fue fusilado como un delincuente también y pasa a ser el verdadero fundador de México. Él es el que sí piensa en que México tiene que estar separado de España, es decir, no piensa solamente en atacar al gobierno virreinal, sino en separarse, en independizarse. Y cuando muere Morelos en los años 20, empiezan a pintarse ya los elementos del dolor. Aquí está la patria, que es una indígena adolorida frente al catafalco de José María Morelos. Cuando los llevan en agosto de 1823 a México, los van trayendo de los enterrados y los van trayendo para hacerles su monumento fúnebre en, eh, en la catedral y los nombran beneméritos de la patria, en beneméritos de la patria en grado heroico. Esa es
la frase. Y estos son los catafalcos de cómo se fue llevando a través del Zócalo los huesos de los héroes para llegar finalmente a la catedral. Dejaron de ser los huesos de delincuentes que estaban expuestos, en el caso de los de la Lóndiga de Granaditas, enterrados quién sabe dónde, como el de Matamoros o el de Pedro Moreno, sin cabeza como el de Pedro Moreno, y pasan de ser delincuentes enterrados o expuestos al escarnio público a ser héroes. Y luego empezar a construir la imagen de los héroes que todos tenemos en la cabeza. Está la publicación de cómo se trajeron las cenizas y el diseño de lo que iba a ser el monumento a la independencia, de lo cual solamente quedó la pura base y por eso se le llama Zócalo al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. Lo que se escribe sobre ellos, estas son las fiestas del 16 de septiembre en tiempos de Maximiliano. ¿En qué lugares estaban y cuál iba a ser el lugar que iban a ocupar los visitantes durante la misa? Los héroes, sus cráneos, sus huesos, que permitieron después irlos reconociendo. Esto está ya en Michoacán. Y también salieron algunas leyendas. Por ejemplo, decían que esta era la mascarilla mortuoria de Morelos que le había hecho Istolinque, el escultor, Pedro Patiño Istolinque, pero no, en realidad es la mascarilla mortuoria de Pedro Patiño Istolinque. Y se pudo saber que no era Morelos porque a principios del siglo XX, Nicolás León, un historiador muy afamado y muy serio, michoacano también, hace medidas antropométricas en el rostro y los huesos de Morelos y después los compara con la mascarilla mortuoria y no coincidía. La manera como vamos pintando y reconociendo a los héroes. Así es como estaban enterrados guardados, no enterrados, guardados en la catedral. Miren ustedes, estaban guardados los cráneos de un lado, los huesos largos del otro, todos los huesos cortos y vértebras del otro. En realidad estaban a manera de un osario. Y entonces sale esta publicación el 6 se llamaba El Mundo Ilustrado, sale el 6 de enero de 1895. Y por el día en que salía, uno de los primeros artículos era sobre el altar de los reyes en la catedral. Y entonces se mete el periodista al altar de los reyes y lo que se encuentra es esto, el revoltijo de huesos de los insurgentes. Y entonces escribe, bueno, pues aquí están los huesos de nuestros héroes, pero están todos revueltos, no sabemos ni quién es quién. Entonces el gobierno de la ciudad, para también atajar un poco el escándalo del descuido de los héroes, manda limpiarlos y arreglarlos, pero no lo arregla muy bien. Le piden al director de panteones que lo haga, y entonces lo único que hace es que los limpia y los vuelve a acomodar. ¿Qué quedan de ellos? Quedan muy pocas cosas. Por ejemplo, la pila bautismal de Hidalgo, en la caja donde está su breviario. Este es el desfile en donde se llevaron a los restos en 1910, los sacan de catedral y luego los vuelven a meter. Esta es la valija de Morelos que trae el ministro español Polavieja, con objetos que se fueron como parte de botín de guerra a España, estaban depositados en España como parte del botín de guerra de la guerra de independencia. Entonces el rey Alfonso los regresa en un gesto de buena voluntad y ya con estudios antropométricos modernos se reconoce, por ejemplo, que este chaquetín
bordado con hilos de plata, etcétera, era de Matamoros y no de Morelos. En cambio, este sí era de José María Morelos. Y los otros son objetos de Morelos como cura de Carácuaro y Nocupétaro, pero también llegan las banderas como esta. Esto es 1910. Miren acá qué interesante. Está el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la campana de la independencia, pero abajo está Coatlicue, las cadenas rotas, Benito Juárez, Hidalgo y Porfirio Díaz. Estamos hablando de las fiestas del centenario en donde el héroe de la paz y el pináculo de la historia era el héroe del 2 de abril, Porfirio Díaz. Y hay un verso dirigido a esta ceremonia y a esta grandeza del primer centenario por Juan de Dios Pesa. Salen muchas cosas sobre Hidalgo, por ejemplo, este árbol genealógico. Ustedes perdonarán la foto, no conseguí una mejor cita. Y estos pequeños pines, como los conocemos ahora, son unos fistoles que se usaron también para la campaña política de la elección de Porfirio Díaz, de su última elección en 1910. Por supuesto que es Hidalgo, no hay manera de reconocerlo de otro modo, aunque esté tan feo. Sabemos que es Hidalgo. Así se ha construido a lo largo del siglo XIX. Este ya es de cuando trasladan los restos de los héroes de la catedral a la columna de la Independencia. Ustedes piensen que cada vez que iba a hacerse una ceremonia cívica, tendría que ir el presidente de la República o los miembros del gobierno a la catedral, pedir permiso al cabildo catedralicio para poder hacer una ceremonia cívica republicana. Entonces es cuando se decide que se tendrían que ir a otro lado. Y en 1925 se lleva, por ejemplo, al último de los héroes, que es de aquella época, que era Guadalupe Victoria. Aquí ya lo vemos con el presidente Calles en los prolegómenos de la Guerra de los Cristeros. Y esto es en el 2010. Se les hace un estudio, se limpian los restos se acomodan ya en las urnas, se reconocen, los antropólogos físicos y los peritos forenses van reconociendo los cráneos y los huesos para armar los cuerpos como debieron haber sido y no con la revoltura que había 100 años antes. Y utilizando las medidas de los trajes se pudo reconocer, por ejemplo, a Matamoros o a Hidalgo o al mismo Morelos. Los objetos que vimos hace un rato que venían en la valija que trajo por la Vieja. Otro de los personajes que se tienen como un héroe, pero a veces no todo el mundo lo quiere. Por ejemplo, cuando alguien viene al castillo de Chapultepec, siempre vi al museo, al castillo de Chapultepec, siempre están preguntando por Maximiliano y pocas veces preguntan por Juárez. Y en realidad la figura de Juárez está en muchos lugares, en muchos rincones del castillo. Por ejemplo, González Camarena, González Orozco. González Orozco, este de acá es de 1967, al triunfo de la República, y este en 1972 a la muerte de Juárez, al fallecimiento de Juárez, al centenario. Aquí está su levita. Juárez a veces está con un pie entre el héroe oficial, pero también está como un personaje del cual tienen que hablar mal. No hace mucho tiempo estuve leyendo
como si fuese una cosa mala, que decía que Juárez medía 1,40, como si además medir 1,40 fuera malo, pero, pero no, en realidad el traje, la levita de Juárez, se han hecho las mediciones perfectas, se corresponde el pantalón con el saco y era un hombre de unos 60 y tantos, era chaparrito ciertamente, no de 1,40, pero esta idea y esta intención de calumniar me llama mucho la atención. Es el paso otra vez del ajedrez del negro al blanco. Aquí está él con ese traje. El reconocimiento que se le hace como benemérito de la patria. La famosa silla presidencial, en realidad esta silla la hace el Artes y Oficios, se la regala a Juárez, pero no para que se sentara, es un regalo, digamos, de homenaje al triunfo de la República, con el emblema de República Mexicana bordado en hilos entorchados de plata y con hoja de oro. Pero todos reconocemos esta silla porque fue en la que se sentó Pancho Villa en 1914, los primeros días de diciembre de 1914, para platicar y entrevistarse y tomarse esta foto con Zapata. Cuando Pancho Villa se sienta en la silla, cuenta las anécdotas de Eufemio Zapata, que llega Eufemio Zapata al Palacio Nacional y dicen, ¿dónde está la silla presidencial? Pues es esa, señor. Es decir, esta. Ah, caray, qué bonita. Yo creí que era una silla de montar, yo venía a quemarla. Y por supuesto se trataba de hacer un poco bromas. Entonces, cuando Pancho Villa se sienta acá, le pide a Zapata para tomarse la fotografía, que ahora él se siente en la silla, y Zapata le dice, no, señor general, esta es la silla encantada, porque se siente un hombre bueno y se levanta mano, refiriéndose a Porfirio Díaz y a Francisco I. Madero. El otro signo interesante es que aquí está Otilio Montaño, uno de los redactores del Plan de Ayala, y vean ustedes que usa el paliacate. Pero Otilio Montaño, profesor, no tenía dolores de cabeza. Otilio Montaño usaba el paliacate en homenaje a José María Morelos. Así como los zapatistas de Chiapas se llaman zapatistas no porque piensen en el Plan de Ayala, sino por hacer un homenaje al movimiento revolucionario de Emiliano Zapata. Hay una reiteración y simbólica que vamos viendo a lo largo de la historia. Y aquí tenemos otro personaje que tiene un pie entre el cuadro negro con el cuadro blanco, que es Maximiliano, y por supuesto también Carlota, reivindicada de unos años para acá, fundamentalmente por la novela de las noticias del Imperio de Del Paso. Aquí está con el retrato oficial que está en la sala de pianos de Greffle. Este es de Santiago Rebull, una copia. El castillo de Chapultepec está acá atrás. Y aquí está el retrato del cadáver de Maximiliano, ya embalsamado, y que sirve de modelo para hacer este, de José Clemente Orozco, en el mural que está en el castillo de Chapultepec. Hoy no pensamos ya que Maximiliano sea un villano que deba ser defenestrado. De hecho, es un personaje al cual ya se le califica muy románticamente de un personaje trágico, engañado. La verdad es que cuando uno pone las edades y ves que Carlota tenía 23 años cuando llegó, 24, jovencita, con la carga de emperatriz, encargada de la regencia cuando Maximiliano estaba en gira, Maximiliano muere de 33 años, dice uno, pues en realidad estos muchachos no supieron en lo que se metieron y acabaron siendo
víctimas de la historia. ¿Qué nos hace pensar en Maximiliano y su grandeza? Por ejemplo, su carruaje, este que está aquí en el castillo de Chapultepec. Pero también pensamos en Juárez y pensamos en su carruaje, este que fue el Palacio Nacional a lo largo de la Guerra de Intervención. Y me gustó esta frase de Emile Solá, que puede funcionar tanto para Juárez como para Maximiliano. Decía, envidiémoslo. Su destino y su valor se combinaron para dotarlo con la mayor de las suertes. Fue un momento en la conciencia de la humanidad. Esto escribe Anatole France en el entierro de Emile Solá en 1902, es decir, hace 100 años. Estos son los platos alegóricos populares, se vendían en las ferias en 1910 y comparabas todos los elementos de, digamos, del orgullo mexicano, pero a Juárez con Porfirio Díaz. Aquí está Porfirio Díaz en un retrato de Romero como retratista oficial de los presidentes. Se supone que está en un pasillo del Castillo de Chapultepec, pero el Castillo de Chapultepec está acá atrás. Entonces hay un juego de símbolos. Aquí está Porfirio Díaz joven, y este es de José Cusax, está en la escalera del Castillo de Chapultepec, fue hecho para ese sitio, para la escalera del Castillo de Chapultepec, y es la puerta de entrada de Porfirio Díaz a la historia. Es la batalla del 2 de abril de 1867, cuando vence a los imperialistas mexicanos, y es la salida también de las pocas tropas que ya quedaban de franceses en México. Pero lo interesante de este es la composición. Este es un cuadro muy grande, de más de 5 metros de lado, y es, Porfirio Díaz está en el momento en donde está levantando el dedo para dar la orden de avanzar, y los espectadores, incluyéndonos nosotros, somos parte de la escena y vamos a entrar con él, respaldando su acto heroico. Vamos a entrar con él a la toma de Puebla. Este también es de Cusax, 1901, El héroe de la paz, Porfirio Díaz Viejo. Acá es el Porfirio Díaz Batallador, acá Porfirio Díaz Viejo, 1901. Y acá está Porfirio Díaz en 1964-66, pintado por Siqueiros, con los ojos chiquitos, pisando la Constitución. Pasó de ser el héroe de la paz, pasó de ser el batallador, para ser el hombre que pisa la Constitución, rodeado de los ricos científicos que no lo dejan ver la realidad mexicana al inicio de la revolución. Y en ese mismo año, Siqueiros, a la salida del el cuarto donde está ese mural, de la sala donde está ese mural, pinta así a Porfirio Díaz como un personaje dantesco adentro del averno hecho de piedras, él mismo con los ojos, con las cuencas vacías, con los puños crispados y el puñal. En 60 años dejó de ser esto para hacer esto. Pasa de ser el héroe a ser el villano. Pasó del cuadro blanco al cuadro negro. Hoy, 60 años después de esto, hay la misma distancia temporal entre este cuadro, entre esta pintura, perdón, y este cuadro, entre este óleo y el de Cusax. Hoy a esa distancia ya no nos parece el viejo villano. Hay que pensar que se fue construido como villano en realidad hacia los años 20 y 30. Yo leí, por ejemplo, el discurso de Venustiano Carranza cuando toma posesión ya como presidente constitucional en 1917, y no hay referencias a Díaz como un villano, como tampoco las hubo con Calles o con Cárdenas. Es una construcción de los historiadores, no de los políticos. Nace en 1900. Es un neologismo. Este es el retrato oficial en 1910. Para mayo, esto es septiembre de 1910, para mayo de 1911, Porfirio Díaz había dejado de ser el presidente, el padre de todos, para ser
el culpable de la revolución y que tenía que salir exiliado. Aquí está, estas mismas fotografías funcionan como elementos icónicos de los murales que a su vez son lecciones de historia. Este es de Juan O'Gorman. Sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Ese es el juego de este ajedrez. Tenemos también otro personaje que sufre lo mismo. Este aquí está Emiliano Zapata como el gran villano. Emiliano Zapata como el enemigo de la civilización, el Atila del Sur, el que pica por la cola, el fantasma de la noche nacional que está donde están todas las calaveras, el hombre torvo, el que tiene espantado a Morel, a Madero, el que come carne humana, el que destruye Cuautla, el que juega con cráneos. Pero ya sin querer, 70 años después, así lo pinta Naranjo, y se acuerdan ustedes, se vuelve ya un ícono de México o de cierto tipo de mexicanos. Yo creo que Naranjo no pensó que acá está el que esbozó O'Gorman, y aquí están los distintos zapatas que nacen de una fotografía icónica a lo largo de todo el siglo XX. Acá están los zapatistas con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, perdón, lo voy a detener acá, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Los zapatistas se llaman a sí mismos en sus documentos Ejército Insurgente Libertador del Sur, porque lo que hacían los zapatistas era buscar ser continuadores del ejército de los insurgentes de Hidalgo. Era un ejército insurgente libertador, como se llamaba el de Hidalgo, y usaban el estandarte de la Virgen de Guadalupe para parecerse a Hidalgo, no porque fueran guadalupanos o porque fueran muy religiosos. De hecho, en las tropas de los zapatistas había grupos anarquistas, había protestantes, había mormones, por supuesto había muchos católicos. Y después se empieza a volver bucólico y un modelo a seguir la Virgen de Guadalupe en el sombrero. Vamos a otro. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es, termina la revolución y pasa de ser Zapata el villano enemigo de la civilización para convertirse en el héroe que ajusta cuentas con la historia, todavía hoy. El otro personaje es Hernán Cortés. Hernán Cortés pasa de ser el héroe al villano, exactamente al revés de lo de Zapata. Aquí está, ha sido pintado, perdónenme, aquí es Posada, Orozco, Covarrubias, el árbol de la noche triste, enrejado, este es enrejado hacia 1872-76, porque el árbol de la noche triste se convierte en el símbolo del derrotado, invasor derrotado. Y piensen ustedes que él, 10 años antes o menos, el invasor derrotado era el francés. Entonces, a partir de entonces, el símbolo de la resistencia mexicana al invasor extranjero es el árbol de Popotla. Aquí está de Velasco, hasta convertirse en un signo estilizado del metro, pero que lo podemos reconocer perfectamente. Y Hernán Cortés, enterrado en la iglesia de Jesús Nazareno, en el Hospital de Jesús. Este es de Tolsá, cuando todavía Hernán Cortés era considerado un héroe, el héroe fundador de la Nueva España. Pero muy pocos años después, a partir de 1808, es decir, todavía en el virreinato, Hernán Cortés deja de ser el héroe fundador para convertirse en el villano. Pero lo curioso es que quienes lo convierten en villano son los españoles radicados
en la Nueva España. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés había sido el fundador del primer ayuntamiento en las tierras hoy mexicanas. Y cuando Napoleón toma preso a los reyes, toma presos a los reyes españoles, el poder legalmente regresa a donde es su origen, y los orígenes son los ayuntamientos, de acuerdo a la juridicidad hispana. Entonces, en este caso, la fundación del ayuntamiento hacía a Hernán Cortés enemigo de la colonia, es decir, del gobierno del rey. Y entonces los que lo convierten en villano son los españoles que concentran el poder virreinal en el virrey. Este es Orozco. Ustedes se acuerdan de este, está en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Yo estudié ahí hace 50 años, quizá un poco más, en 1969. Y en 1969 este mural estaba tapado, un poco por decencia, pero un poco también porque acababa de pasar el movimiento del 68. Pero sabíamos que, existía y tenía un nombre. Decía, lo cortés no quita lo caliente. Nos daba mucha risa entonces. Hoy creo que es un juego de palabras que no le da risa a nadie, pero yo ya estoy viejito y me gusta acordarme de esta escalera tapada con papel, y cuando la destapan y cuando se abre el San Ildefonso como un centro cultural, es todo un descubrimiento. Este es cuando se encuentran en la legación de la República Española en México en 1946. Se descubren unos papeles en donde decían que Hernán Cortés estaba enterrado en la iglesia de Jesús Nazareno. Acuérdense ustedes que para esas fechas no había relaciones diplomáticas entre México y España. Estamos hablando del 46. Entonces, este papel estaba en la legación, es decir, en la sede de la República Española. Entonces, decían dónde estaba, y primero rascaron y no encontraron nada. Después releyeron el documento, rascaron un poco más arriba y encontraron esta urna con los restos de Cortés. Estaban envueltos en un pañuelo negro bordado, que se le puso ya en el último de los muchos entierros que tuvo Hernán Cortés desde España hasta la Nueva España, y después aquí hasta a Jesús Nazareno en el centro de México. Y lo que mostraban los huesos era de que se trataba ya de un hombre anciano con raquitismo de viejo, con artritis, etcétera. Un cráneo chiquito, pero cae eso en las manos del criminólogo Quirós Cuarón. Y entonces no solo había que hacer de Hernán Cortés un villano, sino había que tratar de que ese villano fuera defenestrado, así como lo habían hecho con los héroes de la independencia. En 1823, cuando convierten a los héroes de la independencia en beneméritos en grado heroico, a uno de los diputados se le ocurre que tenían que ir a la iglesia de Jesús Nazareno a quemar los restos de Cortés. Por supuesto, no lo hicieron, pero mientras Lucas Salamán escondió los restos de Cortés y escribió el documento que se encontró en la legación. Estudia los restos de Cortés, lo que encuentra es un viejito, pero pone que es un cráneo feminoide y que Hernán Cortés muy probablemente tenía todos los defectos de un sifilítico, tenía las deformidades de un sifilítico. Y esto aparece en enero de 1949. En febrero de 1949, apenas unos días después, sale un documento fechado en el estado de Guerrero, en donde dice en dónde está la tumba de Cuauhtémoc. Y entonces la polémica se puede armar. Diego Rivera pinta a Cortés deforme, así como lo estaba viendo Quirós Cuarón con los huesos de viejo, cuando antes lo había pintado de otra manera. Y aquí está Cuauhtémoc arriba. Y Cuauhtémoc con una onda con la piedra, porque la tradición colonial decía que Cuauhtémoc con una onda mata
a Moctezuma en la noche triste. Aquí está un biombo de la conquista, perdón que no se pueda ver muy bien, pero aquí hay un detalle. Aquí está Cuauhtémoc, aquí dice Cuauhtémoc, con la honda y la piedra, y va a matar a Moctezuma, que sale a arengar a los mexicanos para que no atacaran ya a los españoles. Cuando muere Moctezuma es el inicio de la huida en la noche triste. Y entonces surge Cuauhtémoc hacia finales del siglo XIX como el primer héroe de la nacionalidad. Se había buscado otros, había pensado, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, pero resultaba demasiado intelectual. Entonces se construye al héroe, al primer héroe mexicano, que es Cuauhtémoc, ahorcado por Hernán Cortés, el villano. No solo ahorcado, torturado, ¿sí? Atormentado. Efectivamente, las crónicas dicen que se le atormenta con lo que llamaban fuego, ¿cómo le llamaban? Eh, eh, Le ponían aceite en los pies y le prendían y después los apagaban. Y luego al otro día le volvías a poner aceite en los pies y los volvías a apagar, de tal manera que Cuauhtémoc quedó lisiado, ya nunca más pudo caminar y andaba siempre en andas, cargado en andas, incluso cuando se lo lleva Hernán Cortés a las Cibueras, a la expedición de las Cibueras, y lo ahorca. Hernán Cortés no podía, Cuauhtémoc no podía moverse. Aquí está ese elemento pintado en uno de los códices, en el Códice Vaticano Ríos. Y aquí por Posada. Acá lo pinta Diego Rivera a la manera antigua, es decir, con la honda y la piedra en la mano. Eulalia Guzmán es la encargada de hacer los estudios en Ixcateopan, y descubre abajo del altar la tumba que es supuestamente de Cuauhtémoc. Y Diego Rivera lo reconstruye poniendo algunos de los huesos, y lo reconstruye muy a la manera de él, para que resultara un hombre alto y mejor formado que, por supuesto, el deforme Cortés, que acababan de sentenciar como deforme apenas unos meses antes, aquí. Y aquí está entonces Cortés, y está Cuauhtémoc, también de Diego Rivera, pero colgado de cabeza, porque en la tira de Tepexpan está el ahorcamiento de Cortés de cabeza. Una de las hipótesis de los estudiosos es que lo pintaron así el Tlacuilo, el que está haciendo la tira de Tepexpan, porque a los reyes muertos no podías pintarles la cara, está tabuada. Aquí está el boceto de Cortés y el boceto de Cuauhtémoc. El villano, el héroe. González Camarena, para este es el boceto, es un cuadro, pero le sirve de boceto para este mural que está en el castillo de Chapultepec. Y miren lo que apareció, se llama la fusión de dos culturas, y hace unos meses apareció en un periódico. También es la fusión de dos culturas. Y finalmente vamos a ver a los últimos héroes, a los niños héroes. Siempre se preguntan que si realmente eran niños, que si realmente eran héroes. Bueno, pensemos una cosa, estos muchachos tenían entre 13 y 20 años, eran adolescentes, la mayor parte de ellos estarían entre la secundaria y la preparatoria. En el siglo XIX no había el concepto de la adolescencia, se pasaba de ser niño a ser adulto cuando se tenía una profesión, tenías familia o tenías un giro mercantil, llegabas a ser un ciudadano, pasabas de ser niño, hijo de una familia, a ser adulto.
Entonces, efectivamente, para mí, que tengo 68 años, eran niños, pero son lo que hoy conoceríamos como adolescentes y efectivamente murieron en la defensa de Chapultepec. Lo demás es leyenda, lo de la bandera, etcétera, en realidad es una construcción literaria, eh, pero lo que sí funcionó con la muerte de estos cadetes fue que en 1850, cuando se está discutiendo y juzgando el papel de los políticos mexicanos durante la invasión americana en la Ciudad de México, y aparece los nombres de estos muchachos más Jicoténcatl, etcétera, empieza a construirse la idea de patriotismo como la conocemos hoy. No existía la idea de patriotismo como la conocemos hoy. Existían otro tipo de manifestaciones de amor a la nación, de amor o de empatía, digamos, como se dice hoy, de empatía religiosa, etcétera. Desde este balcón se puede ver en el horizonte la zona de San Ángel y Mixcoac, que es entre esos dos lugares, que es donde ahorcaron al batallón de San Patricio, a los soldados del batallón de San Patricio, viendo hacia Chapultepec al momento en donde los vencedores americanos, norteamericanos, izaban la bandera norteamericana en el castillo de Chapultepec y les habían ya puesto una marca en el rostro a manera de traidores. ¿Por qué se pasaron los del batallón de San Patricio al lado mexicano? Porque había una empatía religiosa. Es decir, les parecía que había mucho más afinidad por ser católicos con los mexicanos que con los protestantes norteamericanos. Ahí, en la idea de los irlandeses, su identidad era el catolicismo. A partir de 1850, de 52, cuando se juzga a los políticos y se revisa el papel de los cadetes, nace el patriotismo, no necesariamente como una empatía religiosa, sino como de estos hombres que mueren por una institución o por una tierra o por un territorio o por sus familiares. Nace esta otra idea de patriotismo, hasta llegar a lo que conocemos ahora en el altar de la patria, o que es el que está pintado en el castillo de Chapultepec. Ahora, nosotros cuando explicamos a los niños este mural de Flores, de Gabriel Flores, que es el último que se pinta aquí en el castillo, y está en la cúpula, el, les decimos que imaginen 10 segundos después de esta caída y lo que van a ver es el cadáver de un muchacho en el piso. Eso no lo hace héroe. Mejor que se lo imaginen 2 minutos antes de arrojarse y la voluntad de salvar su bandera y de sacrificarse y la voluntad de defender al castillo de Chapultepec es lo que lo hace héroe. Es decir, lo hace héroe el hecho de haber decidido vivo hacer una cosa y no el hecho de haber sido sacrificado. Y aquí está la manera como han sido representados los niños héroes. Hay olvidados del recuerdo del mundo. Hay que ceder un poco de agua pura, es decir, un poco de lengua escrita a los viejos nombres que ya no se pronuncian. Hay que inclinarse y exhumar las tumbas que se han perdido entre las hierbas y los siglos y las piedras, escribió el filósofo y escritor francés contemporáneo Pascal Quignard. ¿De quiénes pueden ser los héroes del futuro? Bueno, yo supongo que uno de ellos va a ser Tenamastli, quien resistió a los españoles en el cañón de Juchipila entre Zacatecas y Jalisco, en la guerra del Mixtón, pero que empieza a hacer esta resistencia desde Pajacuarán en la ribera sur de Chapala. Es esta resistencia con la muerte de Pedro de Alvarado la que da a este personaje, Francisco Tenamastle, su grado de próximo héroe desde mi punto de vista. Y sus enemigos no solo eran los españoles, también eran los indígenas. Aquí hay los soldados que van a combatirlo, que son tlatelolcas, pero también iban mexicanos y fueron purépechas. Este es el lienzo de Teocaltiche, en donde aparece también el inicio de la guerra chichimeca y la resistencia de Tenamastli. Una guerra que, dice el escritor mexicano Agustín Ramos, es la guerra más larga de nuestra historia. Y ahí es a donde vamos a encontrar quizá a los héroes del futuro.
Quiero terminar con esto. Dice, al conjugar la historia en presente, le damos formas al tiempo y debo agregar, y le damos rostro a nuestros personajes históricos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Súper interesante. Tenemos muy buenos comentarios. Y bueno, esta pregunta sería mía, y está un poco ambiciosa a lo mejor, pero, o sea, en su opinión, ¿usted cree que al final la historia hace justicia? O sea, como en premiar a los que sí lucharon por valores como la libertad, como la justicia. O sea, ¿usted con qué impresión se queda? Bueno, yo soy historiador y entonces lo primero que te digo es, la historia es este tablero de ajedrez. Depende la lectura que dan cada generación para entender quién es el héroe y quién es el villano. Eso es por un lado. Por otro lado, hay evidentemente personajes que han luchado por la libertad, pero ya fuera la libertad de su pequeño grupo o la libertad del país o la libertad de una etnia, etcétera. Esos serían, digamos, los héroes del futuro, pero ahorita son pasto del olvido o son considerados villanos. Entonces, cuando me haces esta pregunta, yo recuerdo una frase de don Edmundo Gorman, que decía que la historia no está hecha para juzgar a los muertos, no debemos regañar a los muertos, la historia sirve para entender qué pasó. Y entre las cosas que tiene esa historia es la manera como hemos entendido y jugado con estos personajes. Yo no estoy seguro que podría yo decir que Porfirio Díaz fue un villano o que Maximiliano fuera un villano, ni siquiera que Cortés fuera un villano. ¿Quién sería un villano para mí? Bueno, hay algunos que son imperdonables. Victoriano Huerta, por ejemplo, que hace una guerra de exterminio contra la población de Morelos, o lo había hecho antes con los mayas, ¿me entiendes? Ahí sí hay gente que está lindando en lo que todavía para los valores de hoy son valores no aceptados. Pero quiero pensar, por ejemplo, en Zapata, que ajusta cuentas con la historia, y si cuando yo era jovencito, era el héroe de los campesinos agraristas, hoy a lo mejor es héroe de los ecologistas, de la gente que lucha por la diversidad sexual, de las feministas, ¿me entiendes? De los punks, de la contracultura. Es decir, es un héroe que ajusta cuentas con la historia. Fue villano en su momento vivo y después fue construido como un héroe a partir de 1923. Claro. Y entonces, pero le va sumando lo que realmente fue. Está peleando por cuestiones políticas de su tiempo, tratando de arreglar problemas de su tiempo, pero por otro lado lo está tratando de arreglar con valores que vienen de la época virreinal. Y entonces trata de ajustar cuentas con la historia. Sus documentos no eran viables políticamente, pero su espíritu sí. Entonces tu pregunta es muy buena, pero muy difícil de contestar. Pues le agradecemos. Hay muchos comentarios muy entusiastas. Felicidades, mi estimado y admirado historiador Salvador Rueda. Gracias. Muchas gracias. Me encantó. Y bueno, pues no sé, Salvador, si usted quiera agregar algo, algún mensaje. No, solo darles las gracias a ustedes de Probosque y darle las gracias a toda la gente que se conectó y que tuvo la paciencia de escucharme, decirles que estoy a sus órdenes aquí en el Castillo de Chapultepec o a través de ustedes también me pueden contactar. Muchas gracias, Salvador. También muchas gracias al Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Y muchas gracias a todos ustedes que se quedaron toda la sesión. Mil gracias, súper interesante y muy reflexivo. Y nos vemos a la próxima. Gracias a todos y sigan nuestras redes para que puedan seguir descubriendo nuestros próximos webinars. Yo les mando un abrazo a todos. Gracias.